¿Cómo están? Bienvenidos. Tiempo de hablar de otras cosas, igual de importantes que el resto de los temas necesarios para nuestra vida. Usted habla de la salud, sí. Habla de la alimentación, sí. Habla de derechos humanos básicos, sí. Bolsillo, uno de ellos. Titulares. India, interesado en profundizar flujos comerciales con Bolivia. Hay una gira internacional de autoridades indias ya en suelo suramericano. Listo y presto el presidente Evo Morales para mover esa balanza de decisiones que redunde justamente en ampliación de acuerdos y con esto mayor beneficio para los ciudadanos de ambos países. Además, esto es un elemento nuevo, no crean que China y Estados Unidos han echado marcha atrás sus conversaciones buscando acabar con ese fenómeno de guerra comercial cruzado entre ambos. Hoy están sentados en la mesa de diálogo. Y cuando hablamos de deuda, recuerden que con esto empezamos el tema. Empezamos el 2019 planteando en este programa cómo teníamos que buscar sanearnos justamente con nuestras finanzas y los estados no están lejos de esa necesidad. Lo vamos a plantear hoy porque es muy riesgoso estar en el filo de la deuda. El presidente de India, Ram Nath Kovind, llega hoy a Bolivia. Todo está listo para profundizar vínculos de cooperación, complementariedad, flujos comerciales bilaterales. Los mandatarios van a revisar en detalle la firma de acuerdos, tecnología, salud, intercambio comercial, inversiones, cooperación mutua están en la agenda. Tienen especial importancia aquí los proyectos del tren bioceánico. En esta, la primera visita de un presidente indio a La Paz, el litio será otro eje central en la agenda que crucen los funcionarios. Bolivia tiene la mayor riqueza de este insumo, el litio, la mayor riqueza del mundo, con reservas que sumarían al menos 30 millones de toneladas en sus salares. De modo que la India, un gigante asiático con casi 1.300 millones de habitantes, se configura como un importante mercado para las exportaciones bolivianas, que ya el año pasado superaron los 722 millones de dólares. Fíjense todo el potencial de trabajo que hay para cruzar allí. Vamos a hablar de otro gigante, en este caso suramericano también, Brasil. Miles de personas en suelo brasileño intentan hacerle frente a la peor recesión económica que ha vivido la nación en décadas. 15.000 ciudadanos fueron a una feria de empleos en Sao Paulo con la esperanza de salir de ese 12% de la población activa afectada por el desempleo, un flagelo que arropa a 12.700.000 personas y que amenaza con enquistarse en Brasil, toda vez que las reformas que plantea el actual presidente y las líneas trazadas por Jair Bolsonaro están destinadas a propiciar más precariedad laboral y sobre todo más desigualdad laboral. Se nos pregunta, ¿por qué una mujer joven no puede salir a buscar trabajo? ¿A dónde vamos? Salgo todos los días y me duele volver. Cuando tengo dinero, tengo que ir muy lejos. Cuando no tengo, salgo a pie y no encuentro trabajo. Ellos no escuchan, solo quieren saber por qué una mujer joven, el joven no está trabajando. No podemos encontrar nada. Lo que necesito es encontrar un trabajo. Las cosas son difíciles y mi edad es un factor. Pero aquí estoy buscando trabajo, sea cual sea el trabajo, lo más importante es estar empleado. En Perú, casi el 50% de los trabajadores no está afiliado a ningún sistema de pensiones. Fíjense cómo en Brasil están buscando trabajo. En Argentina tienen igual panorama con ese índice de desempleo que también allí va en aumento. Y en Perú se da esta situación terrible. Hay un estudio que hizo el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima que identificó que el 49,8%, o sea, casi la mitad de la población económicamente activa del país, no está participando, no está afiliado a ningún sistema de pensiones. O sea que hay 8,5 millones de trabajadores que cuando cumplan 65 años no van a cobrar nada ni de pensión ni de jubilación. No van a tener cómo vivir en su vejez, en alguna posible invalidez o en la supervivencia diaria aunque estén bien de salud. La investigación dice, en el 2018 el número de afiliados al sistema de pensiones fue de 8,64 millones de personas, el 50,2% de la población económicamente activa. La sigla de eso es PEA.
El sistema privado de pensiones, el que concentra el mayor número de aportantes con 7,06 millones, tiene esta realidad hoy. El estudio indica además, añade que el sistema de pensiones, tanto privado como público, en ambos sectores, ofrece a sus afiliados bajas pensiones si se compara con otras economías. ¿Qué quiere decir? Que además que casi el 50% de la gente no aportan, los que aportan en el futuro también van a cobrar muy poco, o sea que van a tener incluso falencias a la hora de cubrir sus necesidades básicas. En Paraguay hay un aumento de la pobreza extrema. Se registró este indicador el año pasado. Se difundieron datos, lo hizo Estadísticas, Encuestas y Censos de la Nación, y esos datos revelan que esa pobreza extrema avanzó, subió de 4,4 en 2017 a 4,8 en 2018. En el sector rural, este índice va peor, 10%, con avance de un punto porcentual frente al año anterior, mientras que en las zonas urbanas de 1,5 se pasó a 1,6%. Este mismo informe dice la pobreza extrema afecta a más de 330.000 ciudadanos porque no logran cubrir el costo de la canasta básica de alimentos y subsisten con menos de 239.000 guaraníes al mes, que son casi $38. El aumento en la franja de pobres extremos se debe a una caída de los ingresos laborales percibidos, sobre todo en la última parte del año pasado, y porque se encareció la canasta básica familiar en un 2,3% aproximadamente. Hablábamos de oportunidades de inserción al campo laboral. Revisamos también esta situación en Colombia. Cada vez se pone más difícil llegar justamente al primer empleo, sobre todo para las mujeres. También aquí el Departamento de Estadística, DANE por las siglas, revela que el desempleo en mujeres jóvenes entre noviembre pasado y enero de este año llega al 24,4%, unos 5,3 puntos porcentuales más que la tasa reportada en hombres en igual periodo. El Observatorio de la Universidad de Rosario, Observatorio Laboral, dice que una de las razones para esta cantidad de desocupados en Colombia es la desarticulación entre lo que necesita el mercado laboral y la formación universitaria que reciben estas personas. Expertos dicen la desocupación, en el caso de las mujeres, se debe a que se dedican al trabajo no remunerado en el hogar y al cuidado de otras personas en respuesta a la dificultad para hallar empleo. Allí un panorama de nuestra región, a la vuelta, vamos a ver en una mirada mucho más amplia al mundo este diálogo China-Estados Unidos que se realiza en esta jornada. Este jueves inició en Beijing, China, una nueva ronda de conversaciones entre ese país y Estados Unidos. Tenían una alarma enorme para desactivar y es este mecanismo de la guerra comercial cruzado entre ambos países. Se espera que el representante comercial de Estados Unidos, Lai Tae-seng, y el secretario de Tesoro, Mnuchin, comiencen 2 días de conversaciones con el principal funcionario económico de China, con Liu He. Desde el primero de esta jornada de negociaciones, desde que China implementó nuevas medidas. Se busca una tregua de aranceles. Vamos a ver qué es lo que se obtiene. El portavoz, a su vez, del Ministerio de Exteriores de China, Gao Feng, dijo que Liu, Mnuchin y Lai Tae-seng han hecho algunos progresos después de varias llamadas telefónicas previas. También señaló el funcionario, hay una próxima ronda de negociaciones en Washington la semana que viene. Así entonces hay que ver si con estos llamamientos al diálogo se empieza a descomprimir esa tensa situación política, que si en lo político se genera, recuerden, tiene repercusiones en lo económico. Recientemente, el viceprimer ministro Liu He y el representante de comercio de los Estados Unidos, Lai Tae-seng, y el secretario de Tesoro, Mnuchin han tenido varias rondas de negociaciones por teléfono y asuntos económicos entre China y Estados Unidos. Las dos partes han hecho algunos progresos, pero aún hay mucho trabajo por hacer, quedando por terminar. Voy a contarles ahora una experiencia. Desde que la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte, comenzó a hacer grandes esfuerzos para poner en marcha, desarrollando su economía en el año 2018, han ido apareciendo producciones que ya incluso trascienden las fronteras del país. Es el caso de esta fábrica de cosméticos que se llama Pyongyang Cosmetics Factory.
Construida en el centro de Pyongyang en 1962, la fábrica produce varios productos populares, incluida la famosa línea de cosméticos Unhasu. Kim Hun, el gerente general de la fábrica, dijo que a pesar de un historial de casi 60 años, solo recientemente la fábrica comenzó a enriquecer sus líneas de productos, lo que ha llevado a su rápido desarrollo. Las 7 líneas de producción actuales en la fábrica, cada una de las cuales utiliza automatización mecánica o semiautomática, han estado funcionando casi sin parar desde 2018, haciendo todo tipo de productos, desde materias primas hasta embalajes. La fábrica de cosméticos Pyongyang ahora puede producir más de 15 millones de artículos de cosméticos, 10 millones de herramientas de maquillaje y más de 2.000 toneladas de jabón al año. Nuestra fábrica ahora puede producir nuestros propios envases de cosméticos para diversos materiales y formas, como este envase de plástico y otros recipientes como botellas de champú, loción y frascos de perfume. Estos envases son fabricados de forma independiente por nosotros. Solíamos importar la mayoría de estos contenedores, pero ahora somos autosuficientes. La fábrica también está equipada con un equipo de investigación y desarrollo de más de 100 miembros. Los productos de nuevo desarrollo Unhasu para hombres recientemente se han hecho populares en el país. Recientemente lanzamos cosméticos para hombres que se pueden vender como souvenir o por separado según lo que los clientes quieran. Los clientes tendrán una piel más suave y más elástica después de usarla. En la actualidad, países como Rusia, Irán y Australia han expresado su intención de cooperar con la fábrica, lo que demuestra que desde el país que preside Kim Jong-un es posible generar opciones de producción y desarrollo sin seguir la vena ni las patentes de Estados Unidos. Hay otro punto que se va dando aquí entre tanta diatriba político-económica, geopolítica mundial, uno no le ha dado la visibilidad en pantalla por ahí y la importancia que requiere. Miren esto, Unión Europea no prohibirá la tecnología 5G de Huawei, pero sí exige un examen a esta nueva tecnología. A continuación vamos a presentar algunos detalles y algunos elementos de un tema que no es que se está generando ahora, que ya tiene sus antecedentes previos y que a futuro va a ver que va a tener mucha más importancia de la que vemos hoy. La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros del bloque comunitario que compartan datos sobre los riesgos de la seguridad cibernética 5G y creen medidas para afrontarlos antes del fin de año, rechazando además las peticiones de Estados Unidos de prohibir las tecnologías de Huawei. No estamos hablando de prohibiciones hoy. De lo que estamos hablando es de un proceso que se basará en un análisis exhaustivo de los riesgos y vulnerabilidades y luego de un enfoque compartido para definir las mejores y más efectivas formas de lidiar con esos riesgos y vulnerabilidades. Pero también dejamos claro en el texto de la recomendación que al final de este proceso, hacia el final del año, cuando se haya realizado este trabajo, las posibles medidas de mitigación podrán incluir la identificación de productos, servicios o proveedores que se consideran potencialmente no seguros. Como lo ha exigido Estados Unidos, los países de la Unión Europea tendrán hasta fines de junio para evaluar los riesgos de seguridad relacionados con el 5G. Una vez más, Francia deja claro que se opone a firmar pactos comerciales amplios con países que rechazan el Acuerdo de París sobre cambio climático. El gobierno francés argumenta que la nación no puede exigir a sus empresarios y trabajadores que asuman sacrificios y transformaciones que implican la adhesión al Acuerdo de París mientras se está firmando pactos comerciales económicos con otras naciones que no están dispuestas a someterse a las mismas exigencias. Dirían en Venezuela, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. No firmaremos un acuerdo comercial de un país que haya salido del Acuerdo Climático de París. Esto no es posible. Hemos establecido condiciones muy estrictas, especialmente en la agricultura. Si el señor Trump quiere que importemos aves de corral cloradas, carnes tratadas con antibióticos u hormonas, esto no es posible. A la vuelta de la pausa, ahogados por la deuda. Así mismo, ese es el titular. Ya le cuento.
Fíjense esta situación. La deuda usada como una herramienta financiera puede convertirse en un arma de doble filo para los países. Tema de análisis, vamos a ver luego cuando se renegocia deuda, casos emblemáticos, la Argentina de Macri hoy, el Ecuador de Lenín Moreno hoy, Ucrania que está en proceso de elecciones. Ya vamos avanzando. Resulta esencial para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de desposesión, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica según Pascualina Curso, pues según la economista no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Siempre por eso una y otra vez nos pegan por el rostro la condición que tenemos en nuestros países, condición de endeudados, y una y otra vez nos venden, se inventan fórmulas para negociar. Frente a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo, el proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. Una organización de análisis e investigación en América Latina, que se llama CELAC, esa es la sigla, da 3 casos recientes de reestructuración de deuda pública con distintas características. Por América Latina vamos a poner estos 3 emblemas, por llamarlos así, de reestructuración de deuda. Argentina y Ecuador primero y Ucrania va en tercer lugar. Vamos a ver. En 2001, Argentina defaultió su deuda externa con acreedores privados en medio de una crisis externa, financiera y social. Tras 4 años de default en 2005, el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante un proceso de reestructuración de la deuda a fines de retomar los pagos de una manera sostenible para la economía argentina. El resultado se dio a conocer el 18 de marzo de 2005. La adhesión fue del 76,15% de los bonistas y se logró una quita nominal del 56%. En otras palabras, de los 81.836 millones de dólares de deuda elegible, 62.318 millones entraron al canje, tras el cual se terminaron acordando pagos por 35.261 millones. De los 19.518 millones de dólares que no entraron al canje, se dispuso el no pago de los mismos hasta que en 2010 se realizó una nueva reestructuración de la deuda. En la misma entraron al canje el 67% de los acreedores restantes y se les efectivizó una quita de 36%. Finalmente, de toda la deuda defaulteada en 2001, solo 9.000 millones no entraron al canje. Entre quienes no aceptaron la reestructuración se encontraban los fondos buitres, que continuaron reclamando el pago del 100% de los bonos que poseían, más intereses y punitorios, hasta que en 2016, tras el fallo de la juez de Nueva York, Thomas Griesa, el gobierno de Macri les reconoció el reclamo y realizó el pago.
El caso ecuatoriano fue distinto al argentino, ya que la renegociación no surgió de una crisis seguida de un default. En diciembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa anunció el cese de pagos de los bonos Global 12 y 30 por considerarlos de carácter ilegítimo, tras una auditoría que expuso irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana. Ante la perspectiva de no pago y la investigación en curso, el precio de los bonos se desplomó y el gobierno ecuatoriano adquirió por $900 millones deuda valuada en $2.900 millones. Esto implicó retirar de circulación del mercado el 91% de los bonos Global 12 y 30. Así, la deuda externa total pasó del 26% al 20% del PIB y permitió ahorrar al Estado ecuatoriano $7.500 millones entre 2008 y 2030 entre pagos de capital e intereses. El caso de Ucrania es el más reciente. Fue acordado en agosto de 2015 tras 6 meses de negociación. Los acreedores ucranianos aceptaron una quita del 20%, por lo que la deuda negociada pasó de $19.300 millones a $15.500 millones. Asimismo, se extendieron los vencimientos de los bonos por 4 años, pasando del periodo 2015-2023 al periodo 2019-2027. A cambio, Ucrania elevó las tasas a pagar por los bonos a 7,75%, un 0,53% superior al que tenía hasta la fecha. También se incluyó la posibilidad de pagos adicionales en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. A diferencia de los casos anteriores, este acuerdo tuvo la venia y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este organismo y la Comisión Europea reflejaron su satisfacción ante el canje y destacaron que esta reestructuración permitiría llevar adelante las reformas económicas pactadas con el gobierno ucraniano. Sin embargo, contra los pronósticos optimistas en los años subsiguientes, Ucrania ha continuado recurriendo a préstamos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que hay actores económicos mundiales que buscan siempre anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de los países. Nos quieren endeudados. ¿Para qué? Para someternos. ¿Para qué? Para sacar mucho provecho de esa situación. Los préstamos acordados por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, lejos de lograr desarrollo industrial en los países endeudados, son proyectos que los integran en el mercado mundial para servir a los intereses de las transnacionales y de la banca. Sus programas de ajuste estructural van dirigidos, según sus discursos oficiales, a restablecer equilibrio financiero de esos países en dificultades, pero en verdad lo que quieren es favorecer a los mecanismos financieros. ¿Para qué? Para instalar rápidamente la pobreza. Tengamos claro ese mecanismo. CELAC termina diciendo este tema: la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalismo. Es un mecanismo, dice, por el cual todos los estados, desarrollados o no, pierden soberanía frente al gran pulpo financiero. Tiempo de otro punto antes de despedirnos. Otro punto a desarrollar inmediatamente: precios petroleros de este día. Brent, $66,86. WTI, $59,07. El barril siempre. Y petróleo PEP, canasto PEP, $66,50. A esta hora las tendencias van en los 2 primeros indicadores a la baja. A todos muchas gracias. Nos vemos mañana.